Feliz día, queridos hermanos. Con la finalidad de que estas palabras puedan llegar a más hermanos, les pido de favor que le pongan ahí me gusta y compartan el video con familiares y amigos. Les agradeceré mucho que lo hagan. Cuando nuestro Señor Jesucristo dio inicio a su vida pública, es decir, a su predicación, Él tenía 30 años de edad, según nos lo dice San Lucas en el capítulo 3, versículo 23. Y da inicio a su ministerio, según San Mateo, cuando tuvo noticia de que su primo, el más grande de todos los profetas según su palabra, Juan el Bautista, fue encarcelado. Escuchemos el relato del Santo Evangelio como inspiración fundamental de nuestra reflexión. Los invito a escuchar con mucha reverencia y amor la palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Y andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Siria, y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias, a los poseídos, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Lo seguían grandes muchedumbres, venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Efectivamente, estimados hermanos, como les acabo de decir hace un momento, Cristo tenía 30 años de edad cuando dio inicio a su vida pública, a la predicación del Evangelio. Él, como bien sabemos, nació en Belén de Judá, es decir, al sur del país de Israel, en el pueblo del rey David, Belén. Jesús es descendiente de David y nació allí en Belén. Por eso, por nacimiento, Cristo es judío. Sin embargo, él creció en Nazaret, al grado de que mucha gente creía que era originario de Nazaret. Toda su vida privada hasta los 30 años los pasó en esta ciudad de Nazaret, ubicada en Galilea, el territorio del norte de Israel. Pero cuando empezó su vida pública, se trasladó y tuvo como sede la ciudad de Cafarnaúm. Resumiendo, Jesús nació en Belén, territorio de Judá, por eso es judío. Creció en Nazaret, que es Galilea, al norte
por eso se le llama también Jesús de Nazaret o simplemente el Nazareno. Pero durante sus 3 años de predicación tuvo como sede fundamental la ciudad de Cafarnaúm y en particular se hospedaba en la casa de San Pedro, porque como bien dijo él, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Entonces, este territorio de Galilea es donde antiguamente se asentaron las tribus de Zabulón y Neftalí. Y apunta San Mateo, fíjense bien, San Mateo quiere demostrar que en la persona de Cristo se cumplen todas las profecías referidas al Mesías, señaladas ya en el Antiguo Testamento. Por eso dice él, para que se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. ¿Y qué anunció el profeta Isaías? Dijo, tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar. Tierra de Zabulón y Neftalí, precisamente la Galilea. En tiempos de Cristo, la Galilea era el lugar donde antiguamente se habían asentado las tribus de Zabulón y Neftalí. Al otro lado de Jordán, Galilea de los paganos. Esta tierra, estimados hermanos, el norte del país, era considerada la región de las más paganas de Israel. Solo le hacía competencia a Samaria. Por eso dice el profeta Isaías, la tierra que caminaba o que estaba en tinieblas vio una gran luz. Es decir, allí en Galilea, tierra de Zabulón y Neftalí, una luz resplandeció. Ya saben ustedes quién es esa luz perfecta, verdaderamente luminosa y hermosa. ¿Quién más sino nuestro Señor Jesucristo? Ahí tuvo como sede fundamental nuestro Señor durante su vida pública. Y fue entonces cuando, habiéndose enterado de la muerte de su primo hermano San Juan el Bautista, cuando Cristo da inicio de manera formal a la predicación. Podríamos nosotros ahora preguntar, ¿qué empezó a decir Cristo? ¿Con qué gestos? ¿Con qué señales? ¿Cómo empezó a predicar? Precisamente es lo que nos acaba de decir el Evangelio. Cristo empezó a predicar con estas palabras, lo cual quiere decir, hermanos, que en la vida cristiana es muy importante recordar cómo empezó a predicar Cristo, porque así tenemos que hacerlo nosotros. Empezó diciendo, conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. El convertirse, hermanos, consiste en un reconocimiento humilde de los pecados que hemos cometido. Y habiendo reconocido, viene el arrepentimiento. Un arrepentimiento real, sincero, auténtico. Cambio de mentalidad, como decían los griegos, la metanoia, la conversión, cambio de mentalidad, cambio de actitud. A eso invita a Cristo desde el inicio de su ministerio. Y para nosotros, hermanos, sigue siendo norma permanente el arrepentimiento y en la conversión. Ustedes se han dado cuenta que cuando inicia la Santa Misa el sacerdote, después del saludo litúrgico, dice, hermanos, para celebrar dignamente, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Es decir, es una llamada al arrepentimiento, a la conversión. Y luego andaba por toda Galilea, su predicación empezó en el norte de Israel. Entraba en las sinagogas. ¿Qué era la sinagoga? La sinagoga, hermanos, sería como para ahora las capillas, porque el templo de Jerusalén era el templo, el santuario nacional, pero localmente en los pueblos pequeños o en las ciudades
menores a Jerusalén, había una casa dedicada al culto divino llamada sinagoga. Allí los judíos se reunían cada sábado para escuchar la palabra de Dios, para oír una explicación de la misma palabra y para entonar los salmos en alabanza a Dios. Allí iba nuestro Señor Jesucristo los sábados. Fíjense en los relatos del Santo Evangelio, cómo frecuentemente dice, un día que era sábado, entró Jesús en la sinagoga y viene el relato siguiente. Pronto, pero muy pronto, su fama se extendió al grado de que llegó al extranjero, Siria, dice. Su fama se extendió por toda Siria. Siria es el país que está inmediatamente hacia el norte de Israel. ¿Por qué creció su fama? Porque tenía un poder absoluto para curar todo tipo de enfermedad y dolencia, para expulsar a los demonios, para curar a los paralíticos y también por su manera de predicar. Su manera de predicar era convincente, elocuente, al grado de que era un deleite, una delicia para aquellos de buen corazón escuchar al Maestro. Por eso lo seguían grandes muchedumbres, venidas de Galilea, que era donde vivía, Decápolis. Decápolis está al otro lado del Jordán, hacia donde sale el sol, el oriente. Se llama Decápolis porque en esa región había justamente 10 polis, 10 ciudades, Decápolis. De Jerusalén y del todo el territorio de Judea, el territorio del sur, donde está ubicada la ciudad de Jerusalén, y Transjordania, toda la región al oriente del río Jordán. Así, hermanos, empezó la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Las multitudes lo acompañaban entusiasmadas. De verdad que sentían mucha alegría de estar con Cristo. De verdad que deseaban tocarlo, estar con Él, pasar las horas. Bueno, hermanos, ese ejemplo de las personas que escuchaban con atención a Cristo, hay que aceptarlo, hay que seguirlo. Invito a todos, hermanos, por lo tanto, no falten a misa los domingos. Es más, no se contenten con ir a misa única y exclusivamente los domingos. ¿Por qué no hacen el esfuerzo de ir a misa todos los días? ¿Que no sienten entusiasmo por Cristo? ¿Que Cristo presente en la Eucaristía, en la misa, es un aburrido? La gente, hermanos, estaba entusiasmada, embelesada, observando al Hijo de Dios. Que nosotros, hermanos, sigamos ese ejemplo y también nos sintamos privilegiados, porque es una realidad, de estar junto a Cristo en la Santa Misa y también en el Sagrario de cada una de las parroquias. Con gusto les doy la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Amén. Feliz y bendecido día tengan todos ustedes.